¿Y qué tiene que ver? Vamos a empezar por esta parte de acá, porque nosotros estábamos viendo lo mismo que la insuficiencia coronaria, que la cantidad de oxígeno que viene en la arteria y la cantidad de oxígeno que sale por la vena, tiene que ver con la capacidad de extraer oxígeno y de que llegue suficiente oxígeno que cumpla con las demandas del tejido. Tal como lo vimos en la primera clase. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no es suficiente? Cuando esto es suficiente, la hemoglobina viene con el oxígeno, muy bien, lo entrega a la célula lo toma, lo lleva al ciclo de Krebs, salen 36 ATP y todo el mundo feliz y funciona. Pero cuando la glucosa no puede pasar por el ciclo de Krebs y no puede formar ATP porque no hay oxígeno, entonces empieza a funcionar lactato. Y cuando la entrega de oxígeno es menor a los requerimientos metabólicos de oxígeno del tejido, empieza a producirse el shock. Y como lo vimos acá, uno de los primeros marcadores es la presencia de lactato. ¿Ok? Y es lo que nos va a permitir saber muchas veces si nuestra reanimación ha sido efectiva o no. Por eso es que se ha hecho más bien también. El concepto de hipoperfusión tiene que ver con esto, que es la pérdida de la independencia entre cuánto le das de oxígeno y cuánto consume de oxígeno. El cuánto le das de oxígeno tiene que ver con el contenido de oxígeno y el gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el transporte de oxígeno versus el consumo de oxígeno. Acá está el transporte de CO2 y el consumo es VO2. ¿Ok? Sí. Empiezan a tener, el mini puntito no se ve, ¿verdad? A ver, hay un nivel crítico en que en la medida que transportas más oxígeno, o sea, en la medida que consumes más oxígeno, se transporta más oxígeno. Pero llega un momento en que a pesar de que aumentes el consumo de oxígeno, no puedes transportar más oxígeno. Y por lo tanto, el consumo de oxígeno ya no depende de cuánto le llegue el oxígeno. Ese es un nivel crítico de transporte de oxígeno. Y cuando transportas el oxígeno y el consumo empieza a bajar porque no hay más transporte, quiere decir que ya no puedes, o sea, hay un momento en que ya no tienes suficiente oxígeno para funcionar. Si no hay oxígeno, hay ciertos tejidos que son especialmente sensibles a ello. Lo primero es el cerebro. Por eso es que se trata de mantener el ritmo cerebral. También el corazón. Y hay varias formas en que esto se puede producir. ¿Ok? Hay formas en que baja el gasto cardíaco y hay formas en que aumenta el gasto cardíaco. Y hay otras que tienen de ambos. ¿Ok? ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos permitiría tratar al paciente lo antes posible. En la medida que uno trata un shock lo antes posible, tiene mayor posibilidad de revertir el daño y de que esto no se haga permanente y progrese. ¿Cuáles son los tipos de shock? Uno es que no tengamos volumen. ¿He visto validar a alguien así? Sí, está bien. Sí.
apuñalada en la arteria braquial, llegó a la puerta central con pérdida de conciencia. Lo vimos por todas partes, de repente, de acuerdo, por eso les digo que yo sé lo que es la presión arterial. Mientras lo examinaba, levanto el brazo, se desangró, hipovolemia, aunque lo subieron inmediatamente a pabellón. Llegó un momento en que era tal el débito de oxígeno, o sea, el debe de oxígeno, que su shock era irreversible y falleció poco después de preparar su arteria. Shock cardiogénico, lo típico, infarto agudo miocardio extenso con una placa oclusiva de la coronaria del tronco común, de la coronaria izquierda. ¿Lo mismo? ¿Sí? ¿Lo mismo? Shock obstructivo, pericarditis obstructiva, constrictiva. ¿Lo visto? Sí. Pacientes sin antecedentes de artritis reumatoide, y lo vi también, que fue la primera vez que a mí me preguntó si era una cosas raras, sí. En alguna oportunidad, tenía nada de ustedes, ni siquiera tenía que recibir nada, estaba haciendo voluntariado, y le puse el estetoscopio a un paciente que venía llegando, que acompañó a su hijo, que estaba muy mal y lo habían apuñalado. Y ese mismo, dos apuñaladas. Y le pongo el estetoscopio y suena. ¿Saben qué es eso? Hizo una